más de un siglo nos han hecho no solamente testigos, sino participantes activos del desarrollo de Antioquia y el país. Hoy miramos con alegría el pasado que hemos construido, aportando desde el acompañamiento y el liderazgo. Pero también vemos con ilusión el futuro al que sumaremos nuestra experiencia para el desarrollo. Somos un gremio fortalecido que contribuye al progreso mediante la ingeniería y la arquitectura, promoviendo buenas prácticas y garantizando un relacionamiento de alto nivel que redunde en beneficio de las comunidades. La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, desde 1913, es la fuerza de la razón. Hola, muy buenas tardes. La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos SAI les da la más cordial bienvenida a un nuevo martes de la SAI en este 2024, un espacio donde convergen el conocimiento, el aprendizaje y también las buenas prácticas. Agradecemos a SICA, nuestro patrocinador y también quien hace posible este maravilloso espacio. Yo soy Carolina Madrid y me da gusto presentarles la temática que desarrollaremos hoy en Martes de la SAI a cargo de nuestro conferencista Juan Diego García Loaiza. Y antes de entrar en materia, queremos hacerles una invitación muy especial y es que la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos SAI es un centro de pensamiento y desarrollo profesional. Los invitamos a unirse a este gremio donde encontrarán una red de contactos, capacitación continua, asesoría técnica, descuentos especiales y también la oportunidad de participar en proyectos con el gobierno departamental. Visiten nuestra página web o contáctenos para más información. Únanse y hagamos crecer juntos a la SAI. Y gracias a todas las personas que se conectan a este espacio en vivo y también para quienes lo ven en diferido. Para dar inicio, les cuento entonces que la conferencia que tendremos hoy está titulada Presentes, presencia activa en la reconstrucción de San Andrés y Providencia. Como les mencionaba, Juan Diego García Loaiza es quien nos da una perspectiva sobre esta temática. Él es ingeniero civil con 20 años de experiencia orientada en los últimos 14 años a la coordinación, a la gestión de proyectos. También se ha dedicado a materializar proyectos desde la estructuración, planeación, ejecución y operación, logrando competencias en la coordinación de equipos interdisciplinarios y en la concertación entre los sectores público, privado y comunidades en las escalas municipal, departamental y nacional. Actualmente es el director de Hábitat en la Corporación Antioquia Presente. Juan Diego, es un gusto tenerte hoy en este martes de la SAI. Bienvenido. Carolina, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Quisiera iniciar entonces, no sé, por acá puedo ver la presentación, contándoles un poquito quiénes somos, quiénes Presentes Corporación hoy, antes Antioquia Presente. Antioquia Presente nació en el año 1983, justamente a causa de una emergencia, un desastre que fue el terremoto en el departamento del Cauca, particularmente en la ciudad de Popayán. Y en ese momento lo que se concibió o la idea que tuvo la corporación o el nacimiento de la corporación tuvo que ver con cómo el sector público y el empresariado antioqueño se sumaban o podrían ser el brazo de la solidaridad de los antioqueños frente a una emergencia que ocurría en cualquier otro lugar del país o del mundo, en ese momento el terremoto de Popayán. Posteriormente, pues en ese momento era Gilberto Echeverry, gobernador de Antioquia, Nicanor Restrepo, gerente de ProAntioquia, fueron quienes les dieron pues como el nacimiento a esta iniciativa. En ese momento se dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ocurrió este terremoto en esta zona tan alejada del país, pongámonos un poquito en contexto de lo que podía hacer Colombia en 1983. O sea, la institucionalidad era un país totalmente diferente. Se envió un arquitecto a que evaluara qué era lo que
lo que debíamos hacer, y a partir de ese conocimiento se dijo allá, lo que hay que hacer es una reconstrucción, y participamos activamente en la reconstrucción. Posteriormente, cuando ya se estaba desmontando esa iniciativa, que se llamó en su momento Antioquia por el Cauca, pues ocurre Armero. Entonces, básicamente la decisión fue, no, ya esto se va a llamar es más Antioquia Presente, la iniciativa permanece, y ya llevamos 41 años como parte de nuestra historia o de nuestro quehacer. ¿Cuál es hoy nuestra misión? Reducimos el riesgo de desastres, restablecemos condiciones de vida e implementamos procesos de sostenibilidad en comunidades, territorios y sociedades por medio de un modelo de desarrollo resiliente. Reducimos el riesgo de desastres. Desde el comienzo, desde el nacimiento de la corporación, hemos estado en los desastres y en las emergencias, en una fase de la gestión del riesgo de desastres inicialmente, que es el manejo, o en las acciones posteriores al manejo. La gestión del riesgo de desastres tiene 3 elementos: tiene el conocimiento, la reducción y el manejo. Conocimiento y reducción es todo lo que podemos hacer antes, y el manejo es ya lo que toca hacer después de que ocurren las emergencias. Nuestra visión para el año 2027 es ser una organización líder a nivel nacional en la gestión del riesgo de desastres, desarrollando y promoviendo comunidades, territorios y sociedades resilientes. Esa es nuestra misión y nuestra visión actual. ¿Cómo lo hacemos? Entonces tenemos varios focos de impacto. Tenemos un foco de impacto que es el restablecimiento de condiciones de vida, que básicamente es buscar, cuando alguien lo perdió todo o sufrió por un evento, cómo lo lleva a un lugar igual o mejor del que se encontraba antes de que le ocurriera lo que le ocurrió. Ese es el restablecimiento de las condiciones de vida. Gestión de la sostenibilidad, lo vemos como todo lo que hacemos principalmente con empresas, gobiernos, no necesariamente asociado a una emergencia. Particularmente a nosotros nos dicen, venga, usted eso que hace también cuando ocurre una emergencia, es lo mismo que tendríamos que hacer frente a la construcción de una mina, frente a la construcción de una carretera, frente a la construcción de una hidroeléctrica. Todo ese trabajo con las comunidades, los mecanismos o toda la acción social que ejecutamos es muy similar en cualquiera de los dos escenarios. Inteligencia para la gestión del riesgo de desastres y cambio climático. Son todas las acciones en materia de conocimiento del riesgo, inteligencia del riesgo enmarcado en el cambio climático, y hábitat resiliente e infraestructura sostenible, que es la línea que yo dirijo, que viene siendo una línea transversal. Nosotros en restablecimiento de condiciones de vida podemos hacer hábitat, en gestión de la sostenibilidad podemos hacer hábitat, y en reducción del riesgo de desastres y en inteligencia del riesgo de desastres podemos hacer hábitat. Entonces, todas las acciones que nosotros hacemos en materia de infraestructura generalmente están relacionadas con una de las otras 3 líneas o con uno de los 3 focos de impacto de la corporación. ¿Cómo lo hacemos? Mediante alianzas con el sector público, con el sector privado, con el sector social, con la academia, con los medios, con la sociedad civil. Acá hay un tema bien importante, y es la solidaridad, ¿cierto? La solidaridad, básicamente la corporación Presentes, Antioquia Presente, tiene un gran reconocimiento y un capital muy grande ganado en materia de confianza alrededor de la solidaridad, que viene siendo como el brazo de la solidaridad. Cuando una emergencia se presenta, la gente piensa en Presentes Corporación. Entonces, les voy a empezar a contar un poquito de Providencia. Esta es la tragedia del 16 de noviembre, si no me falla la memoria, el huracán Iota. Nosotros pues veníamos de una temporada en la que había acabado de ocurrir una tragedia 3 días antes, el 13 de noviembre, en el municipio de Dabeiba, Antioquia. Fue una tragedia que 300 familias perdieron la vivienda, hubo múltiples afectaciones, vidas humanas, enseres, por el crecimiento de 3 quebradas en el municipio de Dabeiba. En ese momento se activa la solidaridad de la corporación
y estábamos en ese proceso de recolección de recursos, de identificación de cuáles eran las acciones que se tenían que tomar, y ocurre la tragedia de Providencia 3 días después. Claramente, pues, era un huracán categoría 5, ¿cierto? El que pasó por la isla de Providencia el 16 de noviembre. La isla quedó totalmente arrasada, entonces casi que todo el foco de algo que estaba ocurriendo en todo el país en ese momento, todos los reflectores se dirigieron a Providencia, y allá estuvimos pues nosotros también en ese momento mirando cuáles eran las acciones que debíamos implementar. Particularmente en la isla de Providencia, el gobierno llegó muy rápidamente, tomó el control de la situación. Esto es bien importante porque cuando les contaba ahorita, la corporación nació en el 83. Esto es previo a la Constitución del 91. El Estado colombiano era un Estado totalmente arcaico versus la estructura del Estado colombiano con el que hoy contamos. Entonces no existían entidades como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, por ejemplo, la ley, bueno, todo el marco normativo, regulatorio y estatal que se tenía cuando nosotros nacimos no es el mismo con el que contamos hoy frente a una emergencia que se presenta. Entonces, hoy, cuando se presenta una emergencia en el país, llámese Mocoa, Salgar, Providencia, etcétera, ya hay unas entidades tanto del orden municipal, departamental y nacional que están en capacidad de la atención de la emergencia y que tienen por ley la capacidad de definir cuáles son los roles que el sector social, que quien se quiera sumar desea asumir. Hace 41 años, nuevamente, pues toda ayuda era bien recibida, pues porque no existía un Estado tan robusto para administrar una emergencia de estas características. Hoy, frente a un evento como el de Providencia, nosotros pues, tenemos que llegar a tocar la puerta de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y decirles: señores Unidad Nacional, ustedes ya tienen un plan de acción específica, un PAE. En el marco de ese plan de acción específica, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cierto? Eso en primer lugar. En segundo lugar, y como están viendo ahí en esta diapositiva, pues se creó una alianza con más de 16 organizaciones, se sumó Solidaridad Nacional, Solidaridad Internacional, organizaciones, nacieron organizaciones que se sumaron solamente en el marco de esta emergencia, y pues se logró algo bien interesante que lo mencionábamos ahorita antes de la presentación, y es que se logró, creo que una de las cosas más difíciles en el sector social y en este tipo de proyectos, y es articular tantas organizaciones, ¿cierto? Entonces, nosotros de entrada el gobierno nacional manifestó, pues el interés era participar en la reconstrucción con unos recursos que se recogieron vía solidaridad, participar en la reconstrucción. El interés inicial era con vivienda, ¿cierto? Porque cuando vos querés hacer restablecimiento de condiciones de vida, pues en lo primero que se piensa es en la vivienda, en el hábitat, pero ya el gobierno tenía pues una ruta trazada para este tema. Entonces nos dicen: no, acompáñenos en otras acciones que están por fuera del plan de acción específica, pero que son necesarias para la reconstrucción de la isla. Entonces, acá están las acciones principales: acompañamiento psicosocial, 245 familias caracterizadas, 165 personas con atención psicosocial, encuentros comunitarios, entrega de ayuda humanitaria, apoyo a proyectos productivos y capital semilla, 77 unidades productivas dotadas, 3 viviendas, negocios reparados estructuralmente en la isla de San Andrés. También tuvimos una pequeña intervención en la isla de San Andrés, y dotación a posadas nativas, 52 posadas nativas dotadas y fortalecidas. Hay un poco de contexto. El turismo en Providencia o la actividad turística en Providencia funciona totalmente diferente a cómo funciona en la isla de San Andrés. En Providencia el modelo es un modelo de posadas nativas,
donde las personas en su espacio o en su vivienda dotan o habilitan un espacio para que dentro de esta misma vivienda lleguen los turistas y se alojen. En Providencia no hay lo que podría decirse un gran turismo o un turismo masivo, pues básicamente por temas de conservación, porque las comunidades así lo han demandado. Entonces allá no ha llegado el gran turismo y era bien importante para la reactivación económica la dotación de las posadas nativas. Entonces este es como un contexto general, y ya como remate o como remate a toda esta estrategia de intervención, o como cierre de esta estrategia de intervención, la construcción de un centro comunitario o de infraestructura social y comunitaria. En su momento se identificaron 3 sectores en los que se podría hacer esta infraestructura. Una de las organizaciones de la isla Proarchipiélago construyó uno de los centros comunitarios y nosotros construimos este centro comunitario en el sector de Casabaja, ¿cierto? Este es como el proyecto con el que cerramos nosotros la intervención. ¿Qué es bien importante resaltar en este proyecto? Me devuelvo, y es que cuando nosotros llegamos a hacer la construcción del centro comunitario, pues el huracán fue en el año 2020 y el inicio de la obra del centro comunitario fue en el año 2022, pues básicamente porque había que surtir los convenios con la alcaldía de Providencia, que fue quien aportó el lote, porque había que surtir las fases de estudios y diseños, bueno, y demás acciones que teníamos que tener listas para poder iniciar la obra. Y adicionalmente, pues porque teníamos que obtener de alguna manera esa licencia social o ese aval de las comunidades que nos permitiera ejecutar el centro comunitario. Esta obra particularmente pues tiene muy pocos proyectos se ejecutaron por fuera, o sea, todo lo que se construyó en materia de infraestructura en la isla, el hospital, la vivienda, todas las obras que se construyeron fueron en el marco del PAE. Muy poca infraestructura de la que se construyó en la reconstrucción estaba por fuera del PAE. ¿Eso qué implica? Eso implica que no teníamos como el aval o toda la logística del Estado alrededor del proyecto, o sea, los barcos de la Armada para todos los temas logísticos de llevar los materiales, los permisos, pero teníamos la licencia social derivada de todas las otras 4 acciones que ya habíamos ejecutado previamente. Entonces hoy podríamos decir que es un caso exitoso de un proyecto ejecutado en la isla, con una aprobación de la comunidad, con un recibo por parte de las comunidades, porque llevábamos 2 años previos haciendo acompañamiento psicosocial, ayuda humanitaria, acompañamiento productivo y dotación de posadas. Entonces ya había un reconocimiento y un aval para poder después llegar a ejecutar la infraestructura. Este es el proyecto que se ideó. En su momento pues se pensó, se tenía planificado la construcción de una infraestructura segura. Cuando hablamos de infraestructura segura, pues básicamente en la isla de Providencia y la norma colombiana, de hecho, posterior a la ocurrencia de este huracán, tuvo modificaciones, pues porque nosotros nunca habíamos tenido un huracán de categoría 5. Y esto tiene mucho que ver con los temas de cambio climático, y es que anteriormente existía una temporada, o todavía una temporada de huracanes que arranca, lo estamos viviendo de hecho en este momento, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, lo que acabó de pasar en Estados Unidos, que se mueve entre los meses de septiembre y octubre, y la línea de este tipo de fenómenos siempre arranca en el Caribe, en las Bahamas, y se dirige hacia el norte, terminar siempre en el sur de la Florida, en Estados Unidos. Hoy, ¿qué está pasando asociado al cambio climático? Que hay huracanes que no tienen temporada y que no necesariamente están haciendo ese recorrido.
de arrancar en el Caribe y seguir hacia el norte a morir en el sur de la Florida. Hoy ya hay fenómenos que ocurren en cualquier temporada del año. Claramente esto ocurrió en noviembre, ya casi que por fuera de temporada, y haciendo un recorrido como norte-sur, que normalmente ese no es el recorrido que hacen los huracanes. Entonces, el país no estaba preparado, la isla de Providencia no estaba preparada para que pasara un huracán de esa categoría por su territorio. Esto obligó entonces a que el capítulo de la norma de la NSR 10 modificara la velocidad de diseño y pasó de 180 kilómetros por hora a 230 kilómetros por hora, que es el estándar norteamericano, y que se revisaran pues una serie de métodos y procesos en la norma para poder cumplir particularmente con este sector o con esta zona del país, que es la que es más vulnerable a que nos vuelva a ocurrir un evento de estas características. ¿Qué pasó durante la ocurrencia del huracán? Primero, que a pesar de que fue un evento que arrasó la isla de Providencia, pues yo la verdad no tuve la oportunidad de estar allá posterior a la ocurrencia del evento, pero las personas que estuvieron allá, pues el panorama o lo que manifiestan es desolador. La isla quedó totalmente arrasada, tanto las construcciones como la vegetación. Un paisaje que es totalmente verde quedó totalmente amarillo o ocre, porque toda la vegetación se arrasó y terminó en el mar, y las construcciones, a pesar de las condiciones de ese evento, las pérdidas humanas fueron muy pequeñas en comparación con el nivel del evento. Solamente 2 personas, solo hubo 2 pérdidas humanas. ¿A qué se debió eso? Principalmente a que las personas de la isla, a pesar de que todas las casas quedaron arrasadas, la construcción en la isla es una construcción en madera, pero todas las casas tenían 2 construcciones en concreto o en sistemas un poco más tradicionales o a los que estamos acostumbrados acá, que son los baños y las cisternas. Entonces la gente terminó refugiada o en los baños de sus casas o en las cisternas, y eso fue lo que permitió que el desastre no tuviera un número muy alto de pérdidas humanas. Posteriormente, cuando ya se inicia la construcción o la reconstrucción de la isla, entonces lo que construyó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, se entiende que son construcciones seguras. ¿Por qué seguras? Porque están diseñadas con la norma. Este es un tema, creo que pareciera que es un tema de lenguaje o semántico, pero es un tema bien de fondo, en el sentido de que uno no puede manifestar que una construcción es anti-huracanes. ¿Por qué? Porque las construcciones básicamente que están diseñadas con la norma y para este tipo de eventos son muy similares a las construcciones tradicionales o a las que tenemos nosotros, y se enfoca más en el sistema constructivo. Me explico. Es más importante el sistema constructivo que el diseño para que una construcción resista un evento de estas características. Entonces, por eso ahí se ven los escudos que protegen las ventanas, por eso la construcción no tiene alero, sino que toda la cubierta está metida dentro de las paredes del edificio, porque casi que lo que se busca es tener una construcción que de alguna manera sea aerodinámica o funcione como un ala, y es que el viento golpee y pase. ¿Por qué no se puede decir que una construcción es antihuracanes? Porque unos vientos de esta categoría te pueden poner a volar un contenedor o un elemento de gran tamaño que impacta la construcción y la va a afectar. Entonces, la construcción se diseña para que el viento pase y genere la menor afectación, pero es difícil que ante un evento de estos, un impacto de un árbol, un impacto de un poste, un impacto de un contenedor o cualquier elemento que esté volando, no pueda terminar afectando la construcción seriamente. Entonces acá pues dos elementos, tenemos los documentos de referencia con los cuales se diseñó el proyecto. Esta fue la firma
que certificó los parámetros de diseño del proyecto. Está la NSR 10, la ICC 500, la norma americana y los diferentes estudios. Y adicional, pues se certifica que el proyecto está cumpliendo el cambio de norma o el cambio de especificación o el incremento en las velocidades de diseño que implicó la modificación del NSR 10 que se dio el 13 de diciembre del 2021, la modificación de la norma. Esta es un poquito la estructura del proyecto. Es una construcción con una cimentación tradicional, una subestructura en concreto, una estructura inferior o una losa en concreto aligerada, y una estructura, la estructura o el armazón de la estructura en estructura metálica. ¿Qué se quiso hacer acá? Acá lo que se buscó fue la construcción de un edificio que pudiera cumplir dos funciones principales o tres funciones principales, que en el día a día, entendiendo que no todos los días en la isla, o no todo el tiempo, o es la excepción, ocurran tormentas tropicales o huracanes de categoría 4 o huracanes de categoría 5, es totalmente, es improbable, pero ya sabemos que ocurrió. Entonces en el día a día la idea es que este edificio cumpla las veces de centro comunitario. Entonces es un lugar donde la comunidad va a tener todas sus actividades, principalmente asociadas a la cultura gastronómica y a los temas musicales, artísticos, de danza y todas las manifestaciones culturales de la comunidad de Providencia. Ese es el día a día del espacio. Pero ante la ocurrencia de un evento, pueda cumplir las funciones de albergue o de refugio. Es bien importante diferenciar qué es un albergue y qué es un refugio. El refugio es el espacio en el que la gente se refugia durante el evento. Entonces, viene un huracán, en esas 2 horas o 3 horas en el que está pasando el evento, es el lugar en el que la gente va a estar ahí todos apretaditos. Hablamos de 1 metro cuadrado por persona o menos. Eso es casi que la gente que quepa en la infraestructura segura, mientras que el albergue es todo lo que ocurre después de pasado el evento. Entonces, posiblemente este espacio, y ahí hablamos de 3.5, 4 metros cuadrados por persona, porque es el espacio donde la gente acomoda todas sus cosas, su camilla, su ropa, para que se bañe. Entonces, el centro comunitario, la escogencia del sitio del centro comunitario es muy estratégica, porque a pesar de que es una construcción de 230 metros cuadrados, pues tiene 8 baterías sanitarias para hombre, 8 baterías sanitarias para mujer, tiene una cocina de 40 metros cuadrados y un gran salón, pero está ubicado entre la cancha de softball, la placa polideportiva y un parque infantil del sector de Casabaja. Entonces casi que se termina convirtiendo como para el uso de albergue, como en la zona común donde a la gente cocina, se asea, se le suministran los alimentos, la medicina, mientras la gente está albergada en carpas en todas estas zonas perimetrales o alrededor del espacio. Ya por acá están las definiciones de albergue y refugio, cuáles son las áreas mínimas para el uso de albergue, cuáles son las áreas mínimas para el uso como refugio, y la operación día a día como centro comunitario. Este es un poquito lo que les contaba ahorita. Este es el espacio en el cual se ubica el centro comunitario. Lo que ven por acá en la parte inferior es la cancha de softball o de béisbol. Esta es la placa deportiva, y este es un barriecito ahí en el sector de Casabaja, y en la foto todavía tenía las carpas provisionales. Entonces es un escampado, por decirlo de alguna manera, que es un lugar en el que alrededor de él podría cumplir muy fácilmente las veces de refugio. Lo que ven a su izquierda es el mapa de Providencia, o es la foto aérea de la isla de Providencia. Acá 2 cosas bien importantes. A pesar de que la isla, todas las construcciones que hicieron parte de la reconstrucción se entienden como construcciones seguras, o se entiende que son construcciones seguras que pueden soportar
un evento nuevamente de categoría 4, de categoría 5, una tormenta tropical, pues con todo el debate que hay alrededor de eso, pues que no vale la pena ahondar en él, a pesar de que se construyeron así. Ocurre que la mayor parte de la población de Providencia vive en el perímetro de la isla, o sea, vive en la vía que le da la vuelta a la isla y están en unas cotas muy cerca al nivel del mar. Entonces se entiende que hay una cota a la que el mar subiría en un eventual evento categoría 4, categoría 5, y que todas las viviendas, a pesar de que resisten huracanes o que están diseñadas para ese fin, están por debajo de esa cota a la que podría llegar el mar en un evento de categoría 4, de categoría 5. Entonces, a pesar de que las viviendas son seguras, sigue existiendo la necesidad en la isla de contar con albergues y con refugios que estén por fuera de esas cotas de inundación frente a un eventual evento de esas características. Es por eso que sigue siendo importante pues el tema del centro comunitario en Casabaja. Acá están pues como las diferentes zonas. Que estoy señalando acá, no sé si lo ven, es la zona de Casabaja, que es un poquito más adentro de ese perímetro o donde se aloja la mayor parte de la población de la isla, que es en la zona perimetral. Providencia es una isla que ronda los 5.000 habitantes. Acá pues como contexto, en la reconstrucción la población de Providencia pasó de 5.000 a 8.000 habitantes, incluso más, en el punto más alto de la reconstrucción, con todos los impactos sociales y ambientales que esto acarreó para la isla. Entonces, al final de este proyecto, cuando lo construimos, ya estábamos muy en la fase final de la reconstrucción, cuando ya toda la reconstrucción estaba saliendo y cuando ya pues no se veía con tan buenos ojos ya que hubiera foráneos a las personas pues raizales de la isla. Ya no querían ver más trabajadores en la isla. Fue en ese momento en el que estuvimos nosotros finalizando la construcción. El proyecto finalizó en el mes de septiembre del 2023, hace exactamente un año. Por acá un poquito pues de lo que les mostraba ahorita, el sistema constructivo, toda la estructura en estructura metálica, la subestructura en concreto y el cerramiento en un sistema de Durapanel, pues que era un sistema de fácil transportación y que permitía pues como una ejecución muy fácil o muy rápida de todo el cerramiento de la infraestructura. Por acá pues unas fotos de eso, por acá un poco de lo que les contaba ahorita, todo el trabajo social. Se hizo una tarea de imaginario con las comunidades que iban a estar en el centro comunitario. Esto es bien importante porque la operación del centro comunitario es compartida entre la administración municipal como dueña del lote y entre la comunidad de Casabaja. Entonces se hizo un trabajo muy importante con los líderes, con las lideresas, con los niños, cómo se imaginan el centro, cómo lo vamos a operar, cómo lo vamos a administrar, va a ser posible generar ingresos o no alrededor de la operación del centro comunitario. Y todo esto es lo que les digo que nos permitió después poder ejecutar la obra muy bien. Acá hay un poquito los logros, los talleres, se hizo un manual de convivencia, se hizo siembra de árboles, se acompañó a las comunidades, pues como se hicieron talleres de cocina, talleres de teatro. Entonces fue algo muy bonito y que cuando se llegó pues a la fase final ya estaba muy apropiada la comunidad. Manual de convivencia, claramente el manual de convivencia debía ser en inglés. Hay una resistencia de la comunidad por el español, entonces siempre hay que ser muy cuidadosos pues, con este tema. Reglamento de uso, acá los aliados pues como principales que estuvieron en la construcción del centro comunitario, Colombia Cuida Colombia, Tamarind Foundation, Back Better Together, que es la iniciativa alrededor de esa reconstrucción, Techo y Estándar Providencia. De pronto por acá les quisiera, si es posible, pasar el videito como para mostrarles un poco la obra.
Acá pues les voy contando, este es el área como para las actividades múltiples, para las actividades lúdicas. Ahí pueden ver pues la estructura metálica, el piso, la disposición de las redes, todo pues muy industrial, facilitando sobre todo los temas de mantenimiento, porque claramente nosotros pues, se termina la obra y la obra el mantenimiento tiene que ser muy básico o mínimo, dadas las condiciones que tiene la isla, ¿no? Acá es bien importante un tema y es el tema de para la construcción de este proyecto, dos temas fundamentales, los temas logísticos, como les decía ahorita, pues por no haber hecho parte del plan de acción específica, entonces la logística tenía que estar a cargo nuestra y de nuestros contratistas y de nuestros operadores, y básicamente la logística es disponer de los barcos, de todos los medios para poder llevar esto adelante, que eso es pues bien complejo y es lo que casi que eleva los costos y que pues hay debates también alrededor de este tema, no estoy justificando, pero claramente poner una cocina de acero inoxidable, una cocina de acero inoxidable puede valer, pues con sus quemadores y demás, puede valer 10 millones de pesos en Cartagena y puesta en Providencia termina valiendo 25 millones de pesos o más. Y eso aplica para las ventanas, para las puertas, para la estructura metálica, para absolutamente todo. La estructura metálica se fabricó acá en Antioquia, se transportó hasta Barranquilla, en Barranquilla se galvanizó y se pintó y se transportó en barco hasta la isla de Providencia. Entonces, el tema logístico, transporte de materiales, el material de playa en su mayoría de Costa Rica. Entonces los ensayos, principalmente de laboratorio de resistencia y demás, eran con las especificaciones del material de playa de Costa Rica. Muchas de las cosas desde Cartagena, muy pocos elementos de construcción desde San Andrés, prácticamente todo se tiene que transportar desde el continente, entonces son proyectos que terminan siendo bastante costosos en comparación con una obra que se ejecutaría en el continente. Eso que obliga también a que las formas de contratar, pues hay que ser bastante cuidadosos, o sea, casi que el transporte se termina convirtiendo en un capítulo más del presupuesto, no es un componente de un ítem, sino un capítulo del presupuesto del proyecto, todos los temas de transporte, todos los temas de logística. Esto es bien importante, toda la operación del centro comunitario, particularmente en lo que tiene que ver con agua, se hizo con un sistema de agua-lluvia, toda el agua del centro comunitario es agua-lluvia, 26.000 metros cúbicos distribuidos en 2 tanques al interior del centro comunitario, 2 tanques de 10.000 metros cúbicos afuera y 3 tanques de 2.000 metros cúbicos al interior del centro comunitario, porque esas son las prácticas normales en la isla. O sea, ya no, el agua del alcantarillado no se usa, o se usa para otras funciones diferentes a las domésticas, mientras que el agua lluvia es la que se usa en todas las actividades diferentes. Entonces casi que es un tema cultural con el que no podíamos entrar a contradecir. Entonces todo el proyecto se ejecutó con aguas, el sistema es agua lluvia recolectada de la cubierta que cae en los tanques de 26.000 metros cúbicos. ¿Qué más les cuento? Un proyecto muy bonito, nos demoramos 1 año en su construcción, muchos aprendizajes, sobre todo desde lo contractual, desde lo logístico, desde el trabajo en alianza y desde eso que es tan necesario de contar con ese aval social previa ejecución del proyecto. Por acá pues les cuento un poquito de las líneas de hábitat de la corporación. Hábitat seguro, estamos muy enfocados en los temas de mejoramiento de vivienda, construcción de vivienda nueva sostenible, construcción de cubiertas, desarrollo de procesos pedagógicos en hábitat seguro, para nosotros es sumamente importante.
Hábitat para el restablecimiento de condiciones de vida, que es este proyecto que les acabo de mostrar. Es un proyecto que nace de la solidaridad, se ejecuta con recursos de solidaridad y su fin es restablecer las condiciones de vida de una comunidad que lo perdió todo. Todos los temas de infraestructura social y comunitaria, entonces igual, este es un proyecto en el que es una infraestructura social y comunitaria para el restablecimiento de condiciones de vida con recursos de solidaridad. Nada, muchas gracias. Me quedan 3 minutos. Juan Diego, muchísimas gracias por compartir hoy con nosotros esta experiencia en Martes de la SAI. Muy invitadas entonces todas las personas que están conectadas a esta hora viendo este Martes SAI a que dejen sus preguntas a Juan Diego. En pantalla va a aparecer el correo, es jd.garcialoaiza@gmail.com. Él estará muy atento para recibir sus inquietudes y de la misma forma entonces darles respuesta. Juan Diego, muchísimas gracias por estar hoy en este espacio. Esperamos entonces encontrarnos nuevamente muy pronto. Muchas gracias, Carolina. Y gracias también a todas las personas que estuvieron conectadas, atentas y participando de este Martes de la SAI. Esperamos que este espacio haya sido de muchísimo provecho. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @SAIAntioquia. Allí podrán conocer mucho más sobre los eventos y actividades que seguiremos desarrollando en el gremio. Nuevamente agradecemos a SICA, nuestro patrocinador y también quien hace posible este maravilloso espacio. Esperamos encontrarnos con ustedes en el próximo Martes de la SAI. Que tengan una feliz noche.